Les agradezco que hayan venido a todos. Yo soy Daniel Porcaro, soy el encargado del diploma en negocios inmobiliarios, soy el director académico de ese diploma. Así que les doy la bienvenida a lo que va a ser la charla de hoy, que son las tendencias en los negocios inmobiliarios. Vamos a hablar de algunas tendencias, de algunos cambios que tiene el negocio y que le están dando forma a nuevas modalidades, nuevos productos y también nuevas miradas a lo que es el planteo del negocio general, es decir, a lo que ustedes tradicionalmente conocen como construir y vender. Hay todo un proceso previo, un proceso, digamos, de análisis de una realidad que nos lleva cada vez más a afinar la mirada hacia aquel producto que tenga un éxito en el mercado, que se traduzca después en el éxito de lo que van a hacer los inversores, ¿no? Nosotros en el diploma tenemos un encare muy pragmático de lo que es el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario es el negocio que logra la rentabilidad para los recursos que son empleados. Esos recursos son monetarios, económicos, pero hay recursos de otro tipo que son empleados, recursos humanos, que todo lo que se busca es precisamente emplearlo de una manera efectiva para llegar a un objetivo que se planea previamente. Entonces eso es un proceso y en ese proceso es que nosotros hacemos hincapié en cada una de las fases de ese proceso para llegar, ya les digo, al objetivo de obtener la máxima rentabilidad de los recursos empleados. Vamos a ver qué son las tendencias en los negocios inmobiliarios. En primera medida, voy a ser honesto que esto no son tendencias que están aprobadas por un gurú, digamos. Esto es mi mirada de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que sucede en la región y lo que sucede en el mercado uruguayo, que llega con mi mirada a determinadas tendencias o determinados productos o formas de ver el desarrollo del negocio inmobiliario. Lo que yo les voy a enseñar o les voy a tratar de transmitir en este momento es cuál es el proceso que yo hago para tratar de interpretar y de ver esas tendencias. Primero que nada, parto de la base que cada uno de ustedes de alguna manera está involucrado en el sector inmobiliario, no que alguno de repente se dedica al sector financiero solamente, sino que tienen que tener una mirada, tienen que conocer, leer, ver, escuchar acerca del negocio inmobiliario. Yo parto de la base de eso. Lo que voy a tratar de hacer es ordenarles la manera de mirar la realidad para tratar de llegar a conclusiones iguales a las que yo llego o diferentes. Lo que pasa es que en ese proceso es que quiero hacer hincapié. Y al final les voy a mostrar cómo se documenta ese proceso y cómo se termina en un producto inmobiliario de acuerdo a las tendencias actuales que vamos a mirar. En primera medida, ¿cómo surgen las tendencias en los negocios? Cuando uno es consultor de empresas, uno también se va focalizando en determinado tipo de empresas porque empieza a tener más clientes de esa empresa, entonces empieza a ser conocedor de esa industria. En el asesoramiento de empresas uno va aprendiendo con sus clientes, va viendo con ensayo y error cuál es la mejor manera de hacer negocios. Estas son las tendencias que yo les voy a hablar, que yo veo en los negocios que hago con inversores inmobiliarios y con desarrollistas inmobiliarios. Pero este mismo proceso se puede aplicar, por ejemplo, otro ámbito que yo trabajo es la salud, y ese mismo proceso con estas mismas características se replica en ese otro sector y bueno, se llegan a conclusiones diferentes en ese caso. Pero, ¿cómo se forman las tendencias? ¿En qué consiste determinar tendencias? Lo que como metodología tenemos que ver es que en realidad las tendencias son la libre interpretación de lo que se llama el VICA. El VICA es evaluar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de determinado sector de actividad, ya sea la salud, lo inmobiliario, lo financiero, lo industrial. Y estos cuatro componentes, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, no sé si ustedes se acuerdan de que hace un tiempo estuvo de moda, había mucha literatura que decía, bueno, para hacer un plan de negocio lo que se necesita es hacer un FODA, ¿no? El FODA era el análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades que tenía, de las amenazas que tenía un negocio. En realidad, el FODA se sigue utilizando, pero previo a hacer un análisis del FODA, que es de la empresa o del negocio específico que estamos haciendo,
Hoy en día el mundo ha cambiado de una manera tan drástica en todos los negocios que lo que se hace es este análisis previo. ¿Qué volatilidad, qué incertidumbre, qué complejidad tiene y qué ambigüedad me genera el tipo de actividad en el que estoy analizando? Entonces, ¿qué se entiende por cada uno de estos componentes? Primero, la volatilidad quiere decir resultados que varían rápidamente en muy poco tiempo. Es decir, que los resultados o las consecuencias de determinada acción pueden tener disparidades muy grandes en muy poco tiempo. Ustedes toman una acción de negocios y eso puede generar una consecuencia que puede estar muy empinada en cuanto a los resultados. Y eso en muy corto periodo de tiempo. Fíjense en el caso de la incertidumbre. La incertidumbre es tener un resultado que no es directo o que no se correlaciona directamente con las causas. La incertidumbre es diferente al riesgo. En el riesgo ustedes saben cuál va a ser la consecuencia de determinado acto de negocio que ustedes hagan. Lo que en el riesgo tiene asociado es una probabilidad de que esas consecuencias ocurran. Pero ustedes saben que las consecuencias son A, B, C o D. Y le asignan riesgo. Es preferible estar en un entorno riesgoso, porque uno ya conoce cuáles son las alternativas que pueden existir, lo único que tiene que hacer es ser bueno asignando probabilidades, a estar en un entorno incierto, porque en el incierto, a diferencia del riesgoso, yo no sé cuáles son todas las consecuencias de los actos que yo estoy asumiendo. ¿Se entiende la diferencia? Hoy en día cuando se habla de incertidumbre, la incertidumbre es a nivel global y está básicamente con este titular del diario. Yo lo que les voy a mostrar son algunos titulares del diario que hacen y que generan precisamente los análisis que vamos a estar viendo. Hoy en día en los diarios ven este tipo de titulares. ¿Qué hacer con el ahorro en medio de la incertidumbre global? Y fíjense cuál es el mensaje subliminal que existe en este titular. El titular es ¿qué hacer con el ahorro en medio de la incertidumbre global? ¿Y qué ponen? Una foto de la principal causa de incertidumbre hoy en día en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona genera incertidumbre? Porque no hubo otro igual antes. Porque cambió el patrón de cómo eran las personas que ocupaban el cargo de este señor. Entonces, precisamente esa incertidumbre, porque algo va a pasar, cambios van a haber, pero no sabemos cuáles son. Si acá en esta foto yo hubiese puesto a su contrincante en las elecciones, ¿hablábamos de incertidumbre o hablábamos de riesgo? Hablábamos de riesgo porque ya sabíamos cuáles iban a ser las políticas y las consecuencias que esa política iban a tener. ¿Qué íbamos a tener que asignarle? Probabilidades de riesgo para saber cuál era el entorno en el que nos íbamos a mover. Pero esta foto, con este titular, es precisamente el concepto que les quiero transmitir. Y esto salió en el diario creo que el domingo, por ahí. Entonces por abajo hay una explicación de cuáles serían los portafolios financieros eficientes para tratar de cubrirse de la incertidumbre. No del riesgo, porque cada vez que hacemos inversiones tenemos riesgo, pero sí de la incertidumbre que puede generar esto. Fíjense, si volvemos a la complejidad, todo sector hoy en día de negocios es complejo. ¿Y por qué es complejo? La complejidad proviene de que es una cadena de hechos, de circunstancias y de valores que determinan un resultado final. Los resultados no se generan directamente por una sola acción, sino por un contexto que es sujeto o que está sujeto a muchas variables. Y ese contexto sujeto a demasiadas variables hacen de que el sistema sea complejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el marco de los negocios? Precisamente saber todas las variables que inciden, o por lo menos aquel 20% de las variables que me explican el 80% de los efectos. Por lo menos arrancar por ahí. Pero ya sabemos que todo negocio tiene su complejidad, que tiene variables que lo afectan, algunas más, otras menos, y que tenemos que evaluarlas. Y por último está la ambigüedad. La ambigüedad
es el resultado de aquellas acciones en las cuales puede haber un resultado A y uno B, pero no le puedo generar probabilidades porque precisamente el resultado ese es ambiguo. La ambigüedad puede ser que yo haga siempre lo mismo con resultados diferentes. Y el mundo hoy nos lleva a que muchas situaciones son desconocidas en cuanto a sus consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas las empresas, todos los empresarios están trabajando con estos 4 componentes, que en principio asustan bastante. Asustan porque uno tiene que ver los resultados extremos en muy corto tiempo que se pueden generar, los cambios que pueden haber en el entorno y en las condiciones globales, regionales y locales que pueden afectar esto, la incertidumbre que generan algunos cambios rápidos que hay y que no se saben cuáles van a ser las consecuencias. Ante esto, y sobre todo ante el tema de la incertidumbre, lo que puede suceder es la parálisis, que es en buena parte lo que está sucediendo en el mundo ahora. En el mundo hoy lo que hay es una parálisis general porque se juntaron 3 o 4 eventos a nivel global que han producido una incertidumbre tan grande acerca de los flujos financieros globales que llevan a un estancamiento. Uno es la asunción de Trump como presidente de Estados Unidos, el otro es el Brexit, el otro es lo que va a hacer Italia y Francia con respecto a la Unión Europea, el otro es el componente de China y su desaceleración económica. Entonces esos 4 componentes a nivel global llevan a un escenario de incertidumbre muy grande. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es analizar esto. Después, ¿qué tenemos que hacer? Después que tenemos hecho ese análisis, lo que hay que realizar es cada uno de los componentes del análisis anterior, que van a terminar en un listado de punteo de qué pasará con América Latina luego de que haya asumido Trump y que se desacelere China, por ejemplo. Este tipo de actividades yo lo hago con empresarios del sector y es un brainstorming. Y la gente empieza a recapacitar acerca de un montón de variables que yo le doy y lo empiezan a dibujar en un papel, discúlpenme. Empiezan a dibujar en un papel todo eso y llegan a un montón de consecuencias que se ordenan y algunas empiezan a tener patrones comunes para todos y otros, la verdad, que emplean una imaginación, una creatividad muy grande para dibujar escenarios. ¿Pero por qué lo hago eso? Porque la persona en ese momento que empieza a repasar todo esto y a ver las consecuencias de cada uno de los componentes, logran empezar a exprimir su creatividad y su ingenio para ver consecuencias en el negocio que están desarrollando. Entonces, tomar una idea de estas que vimos y exprimirla, llevarla a sus últimas consecuencias para ver cómo se traduce, en este caso, en el negocio inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. Parece claro que si yo tomo como dato de que la complejidad de las ciudades es creciente, y como dato lo pueden ver de ciudades muy desarrolladas hasta Montevideo, que cada año se hace más complejo el transporte, se hace más complejo trasladarse, y también va cambiando la forma en que los montevideanos vivimos la ciudad, uno empieza a tratar de buscarle explicaciones a cuestiones que suceden. Entonces, una de las cosas que saltan en los análisis que se hace acerca de la complejidad, en este caso de Montevideo, es que todos estos empresarios dicen, bueno, mira, acá lo que está sucediendo, es un fenómeno también que sucede globalmente, es que los tiempos de traslado se están haciendo cada vez mayores y es un elemento de insatisfacción de la población que vive en las ciudades. Los tiempos de traslado, de ir al trabajo, de llevar a los chicos a la escuela, de venir a la facultad, eso se va complejizando, cada vez hay más autos, el transporte público es malo, o el transporte público es muy eficiente, pero hay demasiada gente y aglomeración. Entonces, este es un problema general que están sufriendo las ciudades. Las políticas públicas a este problema llegan muy tarde. Mejorar la conectividad, mejorar el acceso, llega muy tarde, requiere de esfuerzo y dinero llevar a implementarlos. En esos talleres que yo les hablaba, empresarios decían, bueno, pero para suplir esto tendríamos que haber tenido
hubo un proyecto que no se acuerdan que unía por Avenida Italia, por el cantero principal, todo Ciudad de la Costa con el centro de Montevideo. Ese proyecto, en sus orígenes, después yo no sé qué pasó, pero ese proyecto en sus orígenes lo trajo Eurnequian cuando hace el aeropuerto. Cuando hace el aeropuerto, Eurnequian dice, yo necesito la conexión entre el aeropuerto y el centro de la ciudad en no más de 20 minutos, que es lo que sucede cuando ustedes van a Madrid, a Londres, a París. Desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad tiene que haber 20 minutos. Ese es el concepto que Eurnequian trajo. ¿Eso cómo lo hacemos? Con una vía rápida, que era un tren, no sé cómo era, que se hacía por el cantero del medio. Eso no prosperó. Hay un montón de anécdotas alrededor de eso. No prospera. No prosperó y no sé si va a prosperar. Entonces, los tiempos de traslado no es una realidad ajena a Montevideo. Eso ya estuvo planteado y estuvo planteado hace 10 años, creo que tiene el aeropuerto, un poco menos. Ahora, cuando esto no se soluciona, ¿quiénes son los que lo solucionan? Las reglas de mercado, los inversores particulares, los pequeños desarrollistas, los que entienden la conexión que hay entre este problema y el desarrollo de las ciudades. Entonces, y acá empiezan las tendencias que no son solamente globales, que ya empiezan a ser particulares en Montevideo. Lo que yo le voy a decir acá que es todo este combo, esto está sucediendo en las ciudades del mundo, que tienen todas este mismo problema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta a este problema en otras ciudades del mundo? Es crear proyectos que ya no son aislados, sino que están interconectados con todos estos conceptos. Por ejemplo, tomemos uno, homework. Las empresas cada vez emplean más tiempo en que sus trabajadores trabajen desde su casa. ¿Por qué? Porque las encuestas que le hacían a sus trabajadores les daban de que el principal motivo de insatisfacción no era con su empleo, no era con la oficina que tenían y no era con su jefe, que es lo normal, o con su salario. Era esto, que perdían demasiado tiempo en esto, que no estaban con sus hijos al momento de darle el desayuno porque tenían que irse una hora antes para tomar el tren para llegar a... Entonces, ¿cuál fue la respuesta de las empresas? Bueno, trabajá determinadas horas de la semana desde tu casa. Ahora, si esta es la tendencia, ¿qué es lo que tenemos que tener? Productos, casas, apartamentos que tengan un espacio de trabajo. Porque, seamos sinceros, trabajar en el living de tu casa con todo el ruido, la radio prendida, la televisión, la consola de los chiquilines y todo eso, no es. Entonces, ¿qué hacen los nuevos productos que se lanzan al mercado? Tener algo que solucione esto, aunque sea un rincón aislado, bien iluminado, de la casa. Después, la otra tendencia son las suites. ¿Qué es lo que sucede? La gente, ¿qué empezó a hacer? Bueno, si yo trabajo, pongamos en Ciudad Vieja, voy a tratar de vivir cerca de Ciudad Vieja para evitar que el traslado sea muy grande, pero de repente esa zona es muy cara. No es el caso de Montevideo, que al revés es muy barato, pero pónganse que yo trabajo por acá, que es una zona más cara. Pero no puedo acceder a vivir por acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se reducen los espacios y terminás trabajando, o viviendo, mejor dicho, en una suite, que es el tamaño de una suite de un hotel. Pero este concepto de suite, si yo voy a trabajar en una suite, ¿a qué me lleva? A que yo en 30 metros cuadrados es difícil que ponga todos los servicios. Tendré el baño, pero ya la cocina y todo eso ya me complica. Y no hay nada peor que vivir, por lo menos para mí, a mí no me gusta, con la cocina al lado, ese tipo de ambiente. La kitchenette, no sé cómo le dicen. Entonces, ¿qué me lleva a esto? Me lleva a otra tendencia que es el co-living. El co-living es, bueno, yo vivo en una suite, pero no sea malo, quiero tener por lo menos un espacio donde tener que ir a cocinar, pero eso se comparte. El solarium se comparte, el gimnasio se comparte, entonces yo vivo en 30 metros cuadrados, expandible a lugares que son compartidos. ¿Qué es lo que busco además? Como vivo en 30 metros cuadrados cerca de mi trabajo, bueno, pero ahí tienen que estar todos los servicios. Yo busco servicios públicos, busco shopping, busco entretenimiento, busco algún club deportivo, busco la naturaleza y busco espacios públicos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que hay una interrelación de los proyectos. ¿Cuál es el mejor ejemplo
del concepto moderno de crear áreas de desarrollo. En Montevideo, el efecto concreto está en el World Trade Center. Todos estos elementos se dan en el área del World Trade Center. ¿World Trade Center qué es? Es un gran núcleo de trabajo. Mucha gente trabaja ahí. ¿Sí? Ahora, para disminuir los tiempos de traslado viven en la zona, en espacios reducidos, pero tienen absolutamente todos los servicios cerca y tienen espacios públicos, verdes, clubes deportivos, todo absolutamente cerca de ahí. Son espacios integrados. Veámoslo esto en la prensa diaria. ¿Cuál es el ancla? ¿Cuál es el hilo que empieza a desmadejar esta madeja? Las empresas, el trabajo, el tipo de trabajo que hacen las personas. Esto salió en La Nación el fin de semana. Yo les muestro los avisos de prensa para que vean de que estar conectados con el negocio es saber leer la prensa y conectarlo con el negocio que ustedes están haciendo. Esto salió en La Nación en Argentina y dice, espacios de trabajo, 4 tendencias que dominan el mercado. Y dice, no son los metros cuadrados, el tamaño. Las empresas buscan ubicación, movilidad, colaboración entre equipos y una mejor integración de los espacios de trabajo. Ubicación quiere decir esto, un lugar donde los traslados no sean complicados. Movilidad quiere decir que precisamente el traslado sea ágil, que haya mucha interconexión entre las necesidades de la gente que habita ese lugar. Entonces lo que tenemos que buscar es el ancla. Acá muestran una figura que tiene que ver con un libro muy interesante, si pueden búsquenlo en Amazon, que se llama La turbulencia generacional, que forma parte de un problema que vamos a ver ahora, un problema no, de una de las dimensiones que tienen que analizar ustedes ahora. En este trabajo, en la turbulencia generacional, muestra cómo ustedes son millennials, ya no son de mi propia generación. Entre mi generación y la de ustedes hay diferencias que vamos a ver ahora. Cómo esta generación, que son la de ustedes, está moldeando el negocio. El negocio del inmobiliario, de la salud, del financiero, lo está moldeando de otra manera. Acá muestra los elementos de por qué se está moldeando de otra manera. Bueno, entonces, este es uno de los temas que ustedes pueden empezar a analizar y encontrar las tendencias. Veamos otro ejemplo. Este a mí me encanta, porque esto es realmente la semilla del cambio. Esto es realmente lo que está transformando el producto inmobiliario del futuro. Es realmente diferente. Las necesidades, la imaginación y la forma de vida que tienen los millennials y los baby boomers, la forma que se imaginan la vida y que se imaginan el contexto en el cual van a vivir y desarrollarse es diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a ver si no tenemos que segmentar este tipo de productos. ¿Y por qué digo segmentar y no abandonar? Porque los baby boomers, soy yo, tenemos una concepción del mundo diferente, no es mejor ni peor de ustedes, es diferente. Nosotros somos más verticalistas, nosotros somos más metódicos al momento de analizar las cosas, nos guiamos menos por la percepción y más por el análisis. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede también con nosotros? Que ya tenemos hijos grandes, ya empezamos otra etapa de la vida y hay otro tema fundamental. A lo largo de nuestra carrera hicimos dinero y estamos en la etapa que invertimos para obtener una renta que complemente nuestra salida del mercado. Por lo tanto, en nosotros está el dinero de la inversión. ¿Qué está en ustedes? El consumo de la vivienda como arrendatarios, como arrendadores, mejor dicho, o como consumidores finales. Entonces, entender esas dos facetas es fundamental para saber a quién le vendemos para inversión, a quién le vendemos para arrendamiento, a quién le vendemos como vivienda final. Entonces, productos segmentados por edad. ¿Cuál es la tendencia? Y la tendencia esa la están poniendo ustedes. La tendencia de los millennials es a vivir en comunidad, es a compartir, es a tener vivencias.
esa tendencia, que es muy diferente a la nuestra, que es más individualista, lo que está llevando es a que se formen comunidades. Ahora lo que se trata es de armar proyectos tribales. Los proyectos tribales son comunidades, le dicen tribus, que tienen proyectos o parte de proyectos que comparten determinada afinidad. Están los riders, es decir, los que andan en moto, es decir, se crea un ambiente, un barrio, una manzana, un proyecto que le da facilidades a quienes tienen moto. Estacionamiento solamente de moto, un propio taller bajo con herramientas compartidas entre todos los que tienen moto, se arman sus propios paseos en moto los fines de semana. Lo mismo pasa con las comunidades que hacen yoga. Los family starters, este es importantísimo. Proyectos, edificios creados para familias que recién se están constituyendo, son los que tienen chicos. ¿Qué es lo que hacen? Olvídate de la barbacoa, o olvídate del gimnasio. ¿Qué es lo que quieren estas personas? Lo que quieren es, bueno, esa área común, hacemos un pequeño jardín de infantes y compartimos entre todos el equipamiento y los costos de los maestros. ¿Por qué? Porque me evito el traslado, me evito el ir y venir. Yo sé que todos los chicos están ahí. ¿Esto para qué sirve? Eso no family starters. Esto sirve para cuando tengo chicos en edad entre 3, 5 y 6 años que ya después tienen que entrar a la escuela formal. ¿Tengo que comprar eso? No, lo arriendo. Digo, yo ya sé que voy a tener 3 o 4 años donde vivo, donde está el jardín de mi chico. Y trato de que ese proyecto esté cerca de mi trabajo. ¿Para qué? Para ir y venir. Si me vino fiebre, voy hasta casa, vengo, lo veo. Y eso lo valora muchísimo la gente. Universitarios es lo mismo. Proyectos que están ideados para universitarios, cerca de los lugares de estudio, con una gran potencia de internet y con todas las facilidades que crean un ambiente para universitarios. En Chile yo visité uno de estos edificios y ¿saben cuál era en el ranking de inquietudes importantes del producto para los universitarios? Los equipos de los parlantes. Estaban todos colgados en la pared, en todos los ambientes, los manejaban con... Ese era uno de los principales... Y después una potencia de internet importantísima que es provista por el edificio central. Y después está esto, los más de 55, ¿no? Que son estos. Ya quieren vivir en comunidades. Estos 55 son, digamos, los 40 de otras generaciones. No llegan tan desgastados como otras generaciones, como la de nuestros padres de repente, o mi padre. Ya en los 55 yo lo veía como una persona mayor, hoy ves una persona de 50, 55 no te da la sensación de que sean tan mayores, pero buscan en esta etapa de la vida determinadas afinidades que los nuclean. Ustedes están imponiendo esto, el co-living y el co-sharing, para ustedes es natural el compartir. El Uber, yo no quiero tener mi auto, ¿para qué voy a tener el auto si no puedo tomar? Porque si no me tomo el auto me ponen una multa, me sacan la libreta. Entonces me subo a un auto de otro. Yo antes no lo podía concebir subirme al auto que me manejara otro. Igual yo le reconozco que no uso mucho Uber, pero para mi hijo es natural usar el Uber. Yo me subo con otro porque me da incertidumbre, pero precisamente es porque soy de otra generación. Pero si me mato, prefiero matarme manejando yo que me maneje otro. Pero si ustedes no lo ven así, pero ustedes internalizan esto de otra manera. Por eso pueden vivir en espacios donde comparten, donde se nuclean las common tables. Hace muchos años ibas a Estados Unidos y te tenías que sentar a comer en una mesa donde estaban todos desconocidos. En Uruguay vino ahora hace poco, hay una cervecería y pocos lugares. Pero esto es la tendencia. ¿Qué pasa con esta diferencia? Se necesitan espacios diferentes, servicios diferentes y áreas comunes diferentes. Pero hay un secreto en esta diferencia. Y el secreto está en cómo hoy se vende un producto. Se vende o se promociona un producto. Antes la cadena de la inmobiliaria, ustedes van a ver que se está escribiendo mucho acerca del futuro de las inmobiliarias. No sé si alguno tiene inmobiliaria, pero que rápidamente se ponga a pensarla, a repensarla. Porque el secreto está acá. Fíjense esto. Esto es la tendencia más importante.
como los proyectos ya empiezan a ser tribales, ya empiezan a ser comunidades, ya empiezan a haber aspectos que nuclean a los consumidores, ya no vale acercarse a una inmobiliaria para ver dónde puedo alquilar. Ahora hay chicos, jóvenes. Acá esto también lo saco de una revista argentina de la semana pasada. Esta chica es Calu Rivero, es una chica argentina, es una de las principales influencers en Argentina. Tiene creo que 250.000 seguidores en Instagram. Los influencers son estas personas, los que tienen mucha llegada con Twitter, con Instagram, con cualquiera de estas redes. ¿Qué es lo que hacen? Ellos postean algo y automáticamente eso se viraliza. Entre 250.000 que a su vez lo viralizan entre sus comunidades. Esta chica, si ustedes leen la entrevista ahí, parece que todo es angelical. Bueno, yo en realidad no presto demasiada atención a lo que hago y a lo que posteo. Son mis intereses los que están atrás. Esta chica es una mina de oro. Y no es nada improvisado. Atrás de ella hay un montón de campañas que aparecen en fotos que le invitan al desarrollo inmobiliario tal, y aparece ahí tiernamente tomando algo al atardecer en ese lugar y lo postea. Y automáticamente ustedes, ¿qué van a hacer? Van a ir a buscar en internet ese lugar donde estuvo ella y van a ver de qué se trata. Y automáticamente se van a dar cuenta de que lo que les está transmitiendo esa página web es que nuclea tipos parecidos a ustedes. Surfista, rider, yoga. Esto es la clave de la comercialización en el futuro. Hay libros que están escribiendo sobre esto. Hay 10 tipos de influencers. Hay un influencer, por ejemplo, que es el académico, es el consultor. Es lo que yo digo, puedo influenciarlos. ¿Ah? Entonces los puedo influenciar a que vengan acá a estudiar o a que vayan a otro lado o a que no estudien. Pero todo forma parte de lo que yo digo y cómo les impacta a ustedes y cómo lo transmito en las redes sociales. O sea, esto es una tendencia realmente importante. Esta tendencia también, esta más dura, esta realmente más dura porque implica ver cuáles son las consecuencias de la tasa de interés internacional que puede existir en el negocio inmobiliario. Y esta dura porque requiere conocimientos financieros, ¿no? No todo el mundo domina. Pero ¿qué sucede? Que a partir de esta hilo que desenreda la madeja, aparecen todas estas consecuencias. Supónganse que tengo el producto, tengo los influencers, ya sé dónde lo voy a hacer, a quién le quiero llegar. Ahora empiezo a ver cómo me va a influenciar un negocio que empiezo ahora y que lo voy a terminar dentro de 2 o 3 años. Entonces lo que tengo que empezar a ver es, en Uruguay va a venir menos inversión extranjera. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés internacionales suben, ¿dónde va a invertir los grandes capitales el resto del mundo? ¿En Estados Unidos o acá? Si la jugada le sale bien a Trump y Estados Unidos vuelve a su florecimiento de otros tiempos, las oportunidades de inversión van a estar muchas en Estados Unidos. Y el capital, la verdad, alguien dijo que el capital era cobarde y miedoso, y es verdad, el capital en general es cobarde y miedoso. Entre venir acá y ir a Estados Unidos, va a ir a Estados Unidos. Y se va a alojar en donde, en papeles financieros. Por lo tanto, para acá va a venir menos dinero, y al venir menos dinero va a haber menos movimiento. ¿Por qué va a haber menos movimiento en Uruguay si viene menos plata del extranjero? Porque somos 3 millones. Y encima de que somos 3 millones con un índice o con un porcentaje de ahorro muy bajo. Nosotros no tenemos ahorro interno. Entonces, como no tenemos ahorro interno, no podemos financiar la infraestructura que Uruguay necesita ni todas las cosas que Uruguay necesita. Por eso en la rendición de cuentas se están peleando todos. ¿Por qué se pelean? Porque con la plata que existe acá de ahorro no podemos financiar los grandes desafíos. Entonces tenemos que ir a pedir plata prestada. Pero cuando vamos a pedir plata prestada porque la inversión extranjera no viene, la plata prestada no va a costar más cara. Por lo tanto, si la plata no va a costar más cara, los proyectos en los que tenemos que estar, tenemos que estudiarlos bien. Entre un proyecto que es solamente un gasto de dinero y otro proyecto que es mejorar la infraestructura para que venga UPM, ¿en dónde van a poner la plata de la deuda? En el de UPM, porque sé que me va a generar mayor retorno futuro. Pero ¿qué pasa? Que lo que voy a tener es una gran presión social porque no le estoy dando atención a las políticas sociales. Bueno, pero eso es gobernar, eso es política.
Pero eso ustedes lo tienen que ver, lo tienen que entender. Va a haber, ¿va a haber menos inversión en real estate? Y sí, probablemente sí. Por lo tanto, los proyectos van a ser menos, pero los tenemos que estudiar bien. ¿Va a haber menor poder de compra de la población? Probablemente sí. Si hay menor poder de compra de la población, ¿va a haber mayores posibilidades de que accedan a crédito hipotecario para comprar viviendas? No, pero la gente tiene que vivir en algún lado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a alquilar. ¿Ah? Entonces, crece el mercado de alquileres, va a haber menos crédito bancario para la compra y va a haber una mayor dependencia del negocio inmobiliario del mercado doméstico. ¿Qué quiere decir esto? De que el negocio real estate va a ser, por lo menos para los tiempos que se avecinan en Uruguay, un negocio de mercado doméstico. No esperen que vuelvan los argentinos con mucho dinero a comprar apartamentos como inversión. Ellos van a tener las oportunidades en la propia Argentina, si a Macri le sale todo bien, o ya se están yendo y ya se han ido en los últimos 2 o 3 años, luego que Uruguay se metió en todo el régimen de transparencia, se están yendo a Miami, donde compra una sociedad de Delaware que le sale $500 por mes y siguen teniendo los fondos opacos donde invierten. En Estados Unidos, no invierten acá. Entonces le retrajo un montón de inversores que eran con los que se anunció un montón de proyectos para inversores que venían de afuera. Entonces, esto yo reconozco que es más duro de ver, todas estas implicancias, pero bueno, es algo que realmente tienen que tener noción de qué se trata o escuchar a quienes saben de esto para ser muy precisos al momento de ir con un proyecto al mercado. Del análisis tenemos que terminar en la acción. Tenemos que de alguna manera todo este análisis que hicimos, que lo pusimos en un papel, que empezamos a ver cuál era nuestra proyección, nuestro diagrama para los próximos años y nuestros próximos proyectos. Y después que hablamos mucho y ya sabemos más o menos por dónde podemos transitar, tenemos que ir a la acción. ¿Y por dónde empezamos el momento de ir a la acción? Al momento de ir a la acción, nosotros lo que tenemos que elaborar es un plan de negocios consistente. Que me lo crea yo, pero se lo pueda hacer creer a alguien más. No basta con que yo mire las cosas, las haga, si yo después no las puedo poner en un papel y comunicarlas de una manera efectiva. ¿Ah? Los planes de negocios ya no tienen 40 páginas, ya la gente no lee. Los que leen son los de mi generación, ustedes leen mucho menos, ustedes se llevan más por los números rápidos, por la visión rápida de las cosas, por lo visual. ¿Ah? Entonces los planes de negocios ya no son tan complicados como antes. Lo que pasa es que el plan de negocios como se presenta es diferente al plan de negocios como está sustentado. Porque siempre van a encontrar un tipo, van a decir, bueno, pero este número que está acá, que para mí es fundamental, ¿de dónde lo sacaste? Y ahí no podés balbucear. Entonces ahí sí le traes las 40 páginas. Pero te tiene que mostrar en 15 minutos y en no más de 10 páginas su negocio para captar inversores. A eso es que nosotros nos dedicamos. Lo que buscamos acá es que ustedes puedan, primero, pedir un estudio de mercado. Saber pedir un estudio de mercado. Saber pedirlo quiere decir de aquel análisis que ustedes hicieron con todos los elementos que yo les mostré, si realmente eso puede suceder en la realidad. Si no tienen plata para un estudio de mercado, que contratan a alguna consultora de estudio de mercado, lo pueden hacer con fuentes públicas, pero tienen que saber cuáles son esas fuentes públicas y por lo menos saber cómo se utilizan. ¿Ah? Después que tienen el estudio de mercado, tienen que tener un proyecto arquitectónico acorde. O después o concomitantemente, ustedes están testeando el mercado y mientras se juntaron un arquitecto y decían, yo quiero una suite de 30 metros con servicios compartidos ubicado acá. Este terreno tiene tanto de frente, tanto de fondo y podemos construir tanto. Lo que yo quiero es que el arquitecto en el primer esbozo no me haga el render más lindo con su imaginación. Es bien sencillo lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que él me diga, son tantos metros, el sol va a entrar acá, va a salir por acá, y lo hago de esta manera. ¿Por qué? Porque la gente busca estas cosas. Quiero que el proyecto sea eficiente y que sea vendible. Si a mí viene un arquitecto y me muestra el proyecto que le enseñaron a hacer en facultad con un dibujo precioso y con materiales que son carísimos, que pase el otro. Yo lo que quiero es hacer un negocio, por lo tanto quiero que sea lindo, bonito y barato.
que interprete que esto es un negocio. Para eso estamos acá, para aprender eso. Después que tenemos al arquitecto que nos da lo que nosotros queremos, me lo hizo atractivo y me dio el valor agregado para el público objetivo que quiero, lo que tenemos que hallar es la calidad y la rentabilidad. ¿Están peleadas? Sí, la mayoría de las veces. Pero cada vez más hay métodos de construcción o materiales que son más amigables y que el arquitecto también me tiene que ir diciendo, che, mirá que si el deck lo hacemos de este material, tiene mayor durabilidad, menos mantenimiento, lo traemos de China, vale más o menos tanto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es sacarle rentabilidad al negocio. Yo no estoy haciéndome en mi casa. Cuando trabajo con alguno de ustedes, no estoy pensando en mi casa. Yo estoy pensando de repente es en alguien como mi hijo, que tiene 25 años, que ya no me soporta más en mi casa y se quiere ir a vivir solo. Y que no puede alquilar más de 20, 30 metros cuadrados. Pero quiere vivir en un lugar luminoso, cerca del shopping, Entonces, hay que hacer el análisis de la calidad y la rentabilidad. De ahí nos tenemos que ir a la medición. ¿Cómo se mide la rentabilidad del proyecto? Y cómo se va a ir generando el valor agregado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender a medir eso y apoyarnos en la contabilidad. Después tenemos que, con esos elementos, el proyecto, el estudio de mercado y el estudio de rentabilidad, ir a convencer gente que nos ponga plata. Y estos pueden ser inversores de riesgo o bancos. Tenemos que saber qué proporción de cada uno de estos elementos podemos tener. Tenemos que saber qué tasa de interés le va a requerir al proyecto. Y tenemos que saber en qué condiciones me va a poner la plata. Por último, lo que tiene que tener el plan de negocios es claramente una política de marketing y ventas. ¿Me voy a formar yo mi propia fuerza de venta? ¿Voy a contratar a los influencers que hagan una promoción subliminal para que puedan llamar a tal call center y ahí sí un vendedor mío y profesional lo haga? ¿Voy a hacerlo a través de inmobiliarias? Tengo que elegir los canales de venta y la estrategia que voy a emplear con el mercado. Y después que me decidí a hacerlo, conseguí el dinero y todo, tengo que tener a alguien que me lo administre el proyecto, que durante 2 o 3 años plasme lo que estaba en papeles en una realidad. Y acá también hay un expertise muy específico para eso, ¿no? Entonces, todo esto que ven acá es lo que se traduce en un plan de negocios y es lo que logra plasmar la idea y el análisis que ustedes hicieron previamente. Todo esto es un proceso que lleva tiempo y lo que hay que precisamente aprender es a interconectar todos estos elementos para llegar a un resultado exitoso. ¿Cómo es que lo hacemos nosotros? Nosotros lo que les proponemos es precisamente venir al diploma de negocios inmobiliarios. Este diploma lo que hace es integrar todos los conocimientos que te llevan a un plan de negocios, por lo menos sostenible, frente a inversores. Nosotros integramos cada una de las partes de un proyecto. El diploma tiene 1 año, empieza en abril, termina en diciembre, se desarrolla en 4 módulos y 5 seminarios. Los 4 módulos tienen materias, ¿sí?, que se cursan martes y jueves de 18:30 a 22:30. Cada materia se aprueba con examen o se puede exonerar con un máximo de puntaje de 86 puntos durante el año en 100. Y los seminarios tienen nada más que el requisito de asistencia. Aparte de esto, nosotros tenemos una oferta más ambiciosa para arquitectos sobre todo, que es culminar los estudios con un máster en negocios inmobiliarios en la Universidad de Valencia. La Universidad OR tiene un acuerdo con la Universidad de Valencia. Entonces ustedes cursan acá desde abril a diciembre y después en el mes de febrero pueden ir a Valencia, cursan hasta el mes de mayo. Después durante junio y julio preparan una tesis final y obtienen un máster en negocios inmobiliarios avalado por una universidad europea. Por lo tanto, esa digamos que es la formación más completa que pueden obtener desde Uruguay en el tema de los negocios inmobiliarios.